Bien, hermanos, ahí estuvimos viendo la semana pasada acerca de la Biblia y la ciencia, cuántos años tiene la Tierra. Espero yo que hayamos tenido un poco ahí de cómo se llama, de, de interacción con las diferentes tipos de teorías, ¿verdad? Espero que le haya quedado ahí más o menos, ¿verdad? Claro, sin embargo, pues son cuatro teorías que usted debe de manejar. Vamos a continuar acerca de la creación, porque eso es lo que nos compete, de acuerdo a la historia primitiva, que es lo que estamos viendo. Recuerde que el libro de Génesis se divide en dos partes, la historia primitiva y la historia patriarcal. Entonces, dentro de la historia primitiva, nosotros vamos a ver tres aspectos, lo que es la Biblia y la ciencia, el primer aspecto, el segundo aspecto, el orden de la creación, y el tercer aspecto es la creación del hombre, puramente ya hablando de la imagen, la tricotomía, el día de reposo, ¿verdad? Eso que aparece en Génesis 1 en adelante, ¿verdad? El versículo 1 en adelante. Entonces vimos la semana pasada que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pues había ciertas situaciones por ahí, cuatro teorías que usted ya puede manejar, ¿verdad? De acuerdo a lo que se vio la semana anterior. Esta lámina la vimos la semana anterior y hoy quiero que veamos, porque dentro de la Biblia y la ciencia vamos a ver esas cuatro teorías que ya pasamos y luego vamos a entrar al orden de la creación y ahí aparece la creación de Dios, ¿verdad? En los 6 días literales y cómo se llama lo que sucedió en cada uno de los días. Así vemos que en el primer día aparece, ¿verdad? Dios creó el día y la noche. Veamos lo que dice Génesis 1.3. Alguien que me lo lea así rapidito para entrar. Amén, pastor. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ok, mire qué interesante. Ponga atención a esto porque le va a servir para entender el resto de la escritura y cómo va a ser el plan escatológico al final de ella también. Y es que algunos se preguntan, la semana pasada terminamos con un versículo de Deuteronomio 29:29 que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros, ¿verdad? Y fueron reveladas para que nosotros pues entendiésemos lo que Dios quiso que entendiésemos. El resto pues es el que responde a él, ¿verdad? Saberlo y un día vamos a llegar al cielo y le vamos a preguntar. Pero oiga lo que dice en el versículo 3, y dijo Dios sea la luz. Dijo Dios, eso es lo importante en esto que vamos a ver nosotros ahorita, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, porque cuando usted ve la palabra y dijo, es que él habló, y es que Dios no necesita, hermanos, hacer movimientos, hacer actividades, y eso es lo que a nosotros en nuestra mente finita nos cuesta entender. Nosotros debemos de reconocer que si Dios habló, Él lo va a ejecutar, porque dice que la escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, pregunta, habló y no lo ejecutará. Entonces, lo importante que usted debe saber, porque muchos caemos en algún tipo de dificultad para entender la escritura, porque queremos ver, mire, ¿y de dónde salió el sol? Pues, ¿de dónde salió el sol? Y mire, ¿cómo? ¿Y cómo fue creado? Explíqueme. Ahí dice la escritura, y dijo, Dios habló, hermano, es simple, sencillamente, Dios habla, Dios dice y se cumple. O sea, así de sencillo. O sea, no tiene que darle usted tanta vuelta a las cosas, porque, ¿y cómo? Y entonces, mire, explique, ahí dice, mire, y dijo Dios. Esa es la clave para todo. Y mire, ¿y cómo va a ser la batalla de Armagedón? Dice usted ya escatológicamente en Apocalipsis. ¿Y qué va a pasar? Y dice que vienen un montón, ¿verdad? Nosotros venimos con el Señor y vienen un montón de ángeles y traerán espada, traerán escopeta y habrá una ametralladora ahí que acabe con el anticristo. No, hermano, simple y sencillamente Dios dice y se cumple. No tiene por qué andarle buscando nada más. Y ese es el problema, porque Dios ha dejado revelado esto, dice en el versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y es porque en el versículo 2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. ¿Y quién es tinieblas? Es Satanás. ¿Quién es tinieblas? Es el enemigo. Entonces cuando dice y dijo, es lo que usted debe saber. Y cuando dice sea, ese verbo en el, perdón, sí, esa palabra en el hebreo es existir o llegar a ser. O sea que habían tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás es el que estaba alrededor de toda la tierra, ¿verdad? Y obviamente por él había dejado desordenada y vacía y había oscuridad y había tinieblas. Y él simplemente dice, sea la luz.
porque aquí va a entrar en conflicto usted, ¿verdad? Que las lumbreras no han sido creadas. Entonces, ¿cómo eso es que allá dice que no habrá más llanto ni más dolor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor? Ha cantado ustedes alabanza, ¿verdad? ¿Y cómo es que no va a haber sol? ¿Cómo es que no va a haber día? Y entonces, ¿cómo va a haber claridad? Porque el Señor es luz, porque Dios es luz, porque eso es lo único que usted y yo necesitamos. Cuando Moisés descendió del Sinaí, dice que su rostro resplandecía, porque cuando usted está en la presencia del Señor, cuando usted anda con el Señor, cuando está con el Señor, lo único que necesita es estar al lado de Él y usted va a resplandecer. Usted ha escuchado esa porción en la escritura también, ¿verdad? Haz resplandecer tu rostro sobre mí. O sea, de verdad es que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo. Él es la luz del mundo. Vosotros sois la luz de la tierra. O sea, es que el que está en Cristo, ¿verdad? Tiene esa luz. Entonces, el primer día de la creación, dice allí, y dijo Dios sea la luz. Y cuando dice sea, es que llegó a ser, ¿verdad? Y porque Él es la luz, es porque Él llegó a establecer también su gobierno, su reino, ¿verdad? Y cuando dice luz es iluminación, ¿verdad? Una densa acumulación, ¿verdad? De neblinas y vapores, se cree que estaba alrededor de esta tierra, ¿verdad? Y Él empezó a despejar todo porque Él es el quien hace todo en esa creación. Y dice después, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. O sea, eso lo único que necesita es sea que Él diga algo y que sea. Y mire, y Dios, ¿cómo hace con los milagros, verdad? De repente usted tiene un cáncer, una situación en su cuerpo, y mire que ahí está la ultra donde aparece el tumor, pero mire aquí está la ultra y donde ya no está el tumor. ¿Y cómo sucede eso? Simple y sencillamente porque Dios lo hace, y eso se llama un milagro, algo que no tiene explicación humana. Entonces, en el primer día de la creación, vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que dijo Dios sea la luz. O sea, en el primer día Dios creó el día y la noche, y dice ahí en el versículo 4, usted va leyendo conmigo, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de este mundo, que tiene que ver con Satanás, todo es tinieblas. Por eso es que nosotros, dice la Escritura, estábamos perdidos en vuestros delitos y pecados, porque estábamos bajo el poder del maligno. Entonces, cuando Dios nos saca, hemos venido de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, eso es lo que Dios hace. Y desde la creación, usted puede ver, cuando Satanás estaba gobernando, ¿verdad? Todo lo que había en esta tierra, pues él dijo, empezó a separar todo, ¿verdad? Y él empezó a poner un orden. Entonces, en el versículo 4 dice, él vio literalmente, él, ¿verdad? No es que no vea, ¿sabe? Él es espíritu, pues, o sea, eso ya lo conoció usted en doctrinas, algo que se llama los antropomorfismos, que son atribuirle figuras humanas a Dios. Él es espíritu, ¿verdad? Pero cuando dice que vio Dios, o sea, entonces tiene ojos, o sea, es como nosotros. Él es espíritu, hermano, ¿ya? Pero se le atribuyen formas humanas para que nosotros podamos comprender, entenderlo, y eso usted ya lo vio ahí en doctrina. Entonces, dice el versículo 4, y llamó Dios a la luz, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día, ¿verdad? Un día. Entonces, ahí está el primer día, lo que Dios creó fue el día y la noche. Aquí no dice que creó el sol, la luna y las estrellas. Simple y sencillamente Dios, lo que había en la tierra eran tinieblas y Él separó lo que es la luz de las tinieblas. Bien, versículo 6, alguien que me lo lea por ahí. Luego dice, amén, hermano. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. perfecto. Luego dijo otra vez la palabra, dijo Dios, Dios habló, y así va a ser a lo largo de toda la escritura. Dios habló y Dios habla, y lo que Él habla se cumple. Entonces ahí dice en el versículo 6, luego dice, dijo Dios, haya expansión, ¿verdad? En medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, lo que es el cielo, ¿verdad? Y el mar. Entonces ahí está el segundo día, creó, en el segundo día, perdón, creó Dios el cielo y el mar, ¿verdad? Los mares y el cielo que aparece ahí. Ese es el segundo día en el versículo 6. 7 ahí, rapidito alguien. Para esto no necesita mucha explicación.
Versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ok, en el tercer día viene Dios y crea la tierra y la vegetación, porque recuerde, usted debe llevar un orden. El primer día Dios separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, dice la palabra del Señor, separó lo que son, ¿verdad? El cielo y el mar. Tercer día aparece la tierra y la vegetación, hizo que los montes saliesen, ¿verdad? Sobre las aguas que estaban debajo, ¿verdad? De la expansión. Y ese es lo que dice en el versículo 9 al 13, hablando del tercer día. Dice ahí en el versículo 8 y llamó, perdón, 9, dijo Dios, ¿verdad? Júntense las aguas que están debajo de los cielos y que dice en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, en el versículo 9 al 13, alguien que me lee el 10 rapidito, que no tengo mucha iluminación acá y me cuesta un Amén. poquito. 10, que dice, y llamó Dios. Y Dice llamó 10. Dios a lo seco tierra, y a la Ajá. reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Perfecto, sigue en el 11. Amén. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Pues la tierra, perdón, en él, sobre la tierra, y fue así. 12. Ok, déjemelo hasta ahí. Devani, ¿qué dice Salmo 104, 6 al 9? Léanos por favor ahí. Para que veamos aquí, cuando dice, descubras, esa palabra en el hebreo es aparecer, o sea, así, ¿verdad? Como siguen saliendo islas, ¿verdad? De un día para otro, así Dios hizo también aparecer lo que son los montes. ¿Salmos qué me dijo, Salmo pastor? 104, 6. Ahorita, permítame. Salmo 104, 6 al 9, ¿qué dice? del 6 al 9, amén. Dice, con el abismo como con vestido, dice, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Perdón, hermana Devani, suspenda ahí la lectura. Miren, ponga atención en esta escritura, en el Salmo 104, 6 al 9. Y vea la figura de Dios, el creador, pero lo que me interesa es que él es como voz de trueno. Aquí me estoy metiendo un poquito en profecía, en lo que es escatología, pero ponga atención en la escritura. Cuando dice que voz de trueno y todo eso, venga, ponga atención de que está hablando de Dios como el creador, y que la figura que le da allí es que él simple y sencillamente él dice algo y suceden las cosas. Repítame una vez más del 6 en adelante. Amén. Dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Perfecto, ahí estamos viendo la figura del Dios creador y cómo él establece, ¿verdad? Esa creación, y cómo él, ¿verdad? Cuando dice con voz de trueno, que eso se repite a lo largo de la escritura también, que dice que cuando los israelitas tenían algún tipo de batalla y que tronaba, ¿verdad? Eso es parte de lo que es la voz de Dios. Usted cuando está en una gran tormenta, escucha los truenos, es parte, ¿verdad? No se asusta usted, ¿verdad? De los truenos, de los relámpagos, es parte de cómo Dios también expresa, ¿verdad? Entonces es una forma de ver cómo Dios, desde la creación hasta, ¿verdad?, el fin de los tiempos, él va a hacer, ¿verdad?, todo lo que él quiere. Y ahí está diciendo en el Salmo 104, el poder creador de Dios. Entonces, en el tercer día, así como dice el Salmo, lo dice también el capítulo 1, versículo 9 al 13 de Génesis, que Dios es el creador y él hizo aparecer los montes, ¿verdad? Él hizo aparecer también la vegetación. Entonces, ¿qué se creó al tercer día? La tierra y la vegetación, porque sobre los mares que estaban abajo de la expansión, ahí hizo brotar los montes, ahí hizo brotar la tierra, y sobre la tierra también hizo brotar la vegetación. Cuando dice produzca, ¿verdad?
retoñe, brote, ¿verdad? El suelo lleno de vegetación, árboles, plantas, hierbas, ¿verdad? Todo eso es lo que la palabra produzca, enseña en el capítulo 1 de Génesis. Bien, en el cuarto día, hermanos, ahí aparece, mire, el sol, la luna y las estrellas. A ver, versículo 14, hermana Mónica, léame ahí, 14 de Génesis 1. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Perfecto, gracias. Léame el 14, ando buscando una palabra allí. Léame el 14 nuevamente. Dice, cuando dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. Perfecto, gracias, hermana Mónica. Ponga atención a lo que le voy a decir. Esa palabra haya, ¿verdad? Significa, viene desde el versículo 1 en adelante, se viene repitiendo. Y dijo Dios, haya esto, y dijo Dios, haya lo otro. Esa palabra haya dice ser o llegar a ser. Ahora, ¿qué es lo que le quiero enseñar acerca de esto? Algunos comentaristas, algunos estudiosos de la palabra, comentan, por lo que yo le estaba explicando acerca de cómo es que hay luz y cómo es que hay tinieblas, ¿verdad? Y si Dios dijo en el primer momento, en el primer día, a la luz llamó día y a la noche, a la oscuridad llamó noche, ¿cómo es que hasta el cuarto día aparece el sol, la luna y las estrellas? Aparecen las lumbreras. Bien, dos posturas. La primera de ellas es que simple y sencillamente que Dios las puso para señales, ¿verdad? Eso dice la escritura, para que sirvan de señales de los tiempos, ¿verdad? Usted puede saber las señales, los tiempos, el día, ¿verdad? De 24 horas, el movimiento de la tierra, rotación y traslación. Entonces, que sean señales de las estaciones, ¿verdad? El invierno, el verano, el otoño, la primavera. Entonces, sean de señales. La primera postura es que simple y sencillamente él las puso, las ubicó en la creación y solo sirven de señales. Ahora, ¿cuál es la segunda postura? Usted debe de conocerla. La segunda postura es que cuando Dios separó las tinieblas de la luz, Dios ya, como Él es luz, pues Él no necesita una lumbrera para alumbrar, valga la redundancia, pero se cree que desde esa creación de la luz, ¿verdad? Que separó la luz de las tinieblas, ya las lumbreras ya estaban. Entonces la palabra haya, que dice ahí, puede significar ser o puede significar llegar a ser. Entonces algunos comentaristas mencionan que en su postura de que las lumbreras ya existían, simple y sencillamente en el cuarto día las hizo Dios aparecer, que todavía estaban cubiertos por algunas nubes, estaba cubierto por la atmósfera, estaba cubierto por todo eso, y todavía no se habían dado a relucir. Esa es otra de las posturas. Allí usted pues considera cuál es la que pudiera adoptar. Ahora yo en lo personal siempre me voy a ir que la Biblia hay que interpretarla literalmente hasta donde sea posible. Y si Dios dice, como yo siempre he creído que Él es luz, que Él no necesita ninguna lumbrera, Él simple y sencillamente en el cuarto día lo que hizo es poner el sol, poner la luna, poner las estrellas, ¿verdad? Para que fuesen solamente señales, ¿verdad? Para hacer distinción entre los tiempos. Solamente eso. Ahora, pero usted puede investigar un poco más porque no es mi idea, ¿verdad? Adentrarme más, o sea, mucho en el tema porque no abarcaríamos todo lo que el programa indica, pero ahí le pongo las dos posturas para que usted pueda ahondar un poquito más en ella. A ver, Carlos Pérez, solo un comentario para avanzar. Sí, gracias, pastor. Solo por favor, si puede repetir cuál fue la primera postura, que a mí por lo menos se me fue el audio cuando estaba explicando eso, pastor. Perfecto. La primera postura es, ¿verdad? La que yo acabo de expresar al final, que es la que yo creo y considero que Dios simplemente en el cuarto día, Dios creó, ¿verdad?
las lumbreras del sol, la luna y las estrellas para que sirviesen de señales, ¿verdad? De los tiempos, ¿verdad? De acá, de lo que se iba a mover acá en la tierra, para los 4 estaciones, ¿verdad? El invierno, el verano, el otoño, la primavera, los movimientos de la tierra, rotación y traslación, esos 24 horas, ¿verdad? Y esos 365 días. Entonces, para distinguir, ¿verdad? Para que fuesen señales, ¿verdad? Acerca de los tiempos. Esa era la primera, y la segunda, pues, que ya existían y que simplemente no habían sido del todo descubiertos, ¿verdad? Porque por la atmósfera, así como cuando hay, ¿cómo se llama? Eclipses, ¿verdad? Y que pues logran cubrir, ¿verdad? Lo que es el sol. Esa es la segunda, pero yo más bien creo la primera, y esa es la que yo he un poquito indagado, investigado acerca de que como la escritura hay que entenderla o interpretarla literalmente en donde sea posible. Yo sí creo que Dios en su omnipotencia, y como dice el Salmo 104, que Él dice algo y Él lo crea, y Él lo forma, y Él lo hace como Él quiere, simple y sencillamente dijo, bueno, le voy a poner esto, le voy a poner lo otro, así como cuando dice que plantó un Edén, un huerto, ¿verdad? Allá en el Edén. Y simple y sencillamente lo plantó. Y así como lo plantó, así se lo llevó. No está. Simple y sencillamente así es Dios. Y Él hace como Él quiere. Eso se llama soberanía de Dios. Nadie puede cuestionarle, nadie puede decirle algo. Si yo quisiera, o sea, tendría hambre o quisiera algo, te pediría a ti de comer, dice, le dice al hombre. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre? Si yo quisiera, dijo el Señor, que a mí me defendieran, o sea, trajera legiones de ángeles, ¿verdad? Si yo quisiera. Simple y sencillamente Él es omnipotente, hermano. Entonces, cuando usted entiende en nuestra mente un poco finita, bueno, o sea, delimitada, o sea, querer, ¿verdad? Conocer a ese Dios eterno es bien difícil. Yo esto sí lo creo por la fe, que simple y sencillamente lo que Dios quiere hacer, o sea, así como cuando usted vio que en los evangelios se ve que Jesús los dejó de un lado, ¿verdad? Del lago, y de repente les apareció del otro lado. Bueno, ¿y cómo se vino? ¿Verdad? Y habían helicópteros. ¿O qué? O sea, esto fue arte de magia. Simple y sencillamente es el poder de Dios, porque el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios. No se le olvide eso. Entonces, vemos ahí en el cuarto día la creación de sus lumbreras, y le explico acerca de, ¿cómo se llama? Acerca de esas dos posturas. Usted sabrá cuál podrá tomar. Quinto día. En el quinto día, vamos a ver, hermano Pedro García, léame el versículo 20 en adelante. Vamos a ver la creación que sucedió en el quinto día, y hablamos de las aves y los peces. Amén, pastor. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los cielos, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Gracias. El día 5, vemos entonces en el versículo 20, dice, y creó Dios los grandes monstruos, ¿verdad? Marinos. Ahí vemos nosotros en el quinto día la creación de las aves y de los peces, ¿verdad? En el mar. Entonces, y dijo Dios simple y sencillamente, allí le preguntaría a usted, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ah, la gallina. Ah, bueno, ajá, pero ¿y de dónde salió la gallina? Ah, del huevo. Entonces, ¿qué puso primero Dios? El huevo. ¿Y quién puso el huevo? Ah, la de no acabar en eso, hermano. Usted y yo por la fe sabemos que simple y sencillamente dijo Dios, sean los animales, pues, ya, que aparezcan los animales. O sea, y usted dirá, pero es que mire, que tuvo que haber sido primero así ¿cómo se llama? La teoría de la evolución, y primero, ¿verdad? Una larva y después un gusano y después no sé qué. O sea, entrar en eso, por eso la gente se vuelve atea, porque simple y sencillamente nosotros debemos de creerlo por la fe. Por eso le leí yo al principio al principio de la materia, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Y otra porción que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si Dios así lo hizo, si Dios así lo dejó
Así se debe de entender, hermano. El hombre natural no percibe las cosas que usted y yo percibimos que somos del Espíritu, ¿verdad? Pero yo he escuchado, ¿verdad? Muchas personas estudiosas de la Escritura, muchos teólogos, otros todólogos, ¿verdad? En donde ellos quieren sacar sus propias conclusiones. Y yo lo único que le puedo decir, ¿verdad? Que la gente se termina confundiendo tanto y terminan pues abandonando su fe y terminan siendo ateos, apóstatas, ¿verdad? Se desvían. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esto debe de creerse por la fe, ¿ya? Pero es que debe haber una explicación, no para todo, hermano. Usted debe entender que este libro de Génesis fue escrito en el año 1440 antes de Cristo. Y los acontecimientos que están descritos en Génesis capítulo 1, ni siquiera sabemos cuándo fueron. Ni siquiera sabemos, porque el tiempo comenzó a contar desde que el hombre empezó a pecar. Desde ahí se cuenta el tiempo. Desde ahí pasaron 930 años que vivió Adán. Y antes de que él pecara, ya le he explicado yo, ¿cuánto tiempo pasó? Sí, Dios, para Dios un día son como 1000 años. ¿Y qué tal, verdad? Que eso sucedió, supóngase, es una hipótesis, aunque aquí sabemos, ya les expliqué yo que son días de 24 horas, pero supóngase, filosofando nosotros, ¿verdad? Que en 1000 años pasaron en ese primer día, ¿verdad? O sea, nosotros no lo sabemos en el sentido de que Dios maneja los tiempos y él, ustedes en doctrina, no sé si ya lo vieron, no sé si lo van a ver más adelante, pero acerca de los tiempos, hay 3 tipos de tiempos. El primer tiempo es el tiempo cronos, que es en el que usted y yo vivimos. El tiempo cronos, de ahí viene cronómetro, ¿verdad? 24 horas del día, 365 días del año, 60 minutos, ¿verdad? 1 hora, 60 segundos, 1 minuto. Ese es el tiempo cronos. El tiempo kairos, hermanos, es otro tiempo, y ese tiempo kairos habla del tiempo perfecto de Dios. Dios no llega tarde, jamás. Dios no llega antes tampoco. Dios llega justo a tiempo, y ese es el tiempo kairos, el tiempo oportuno, cuando Dios sabe que usted necesita eso, o busca eso, o le va a ser de bendición eso. Ese es el tiempo kairos, el tiempo perfecto. Pero hay un tercer tiempo, que es el aión, que es la eternidad, donde Él vive. Nadie lo va a entender, ni yo, ni usted, poder explicar la eternidad, porque como nosotros somos finitos, o hablando de que tenemos principio, aunque no tenemos final, pero tenemos un principio, un inicio, por eso es que el principio de eternidad no se aplica a nosotros, solo es de Dios. Entonces, Él vive en el aión, Él vive en la eternidad. Entonces, debe de saber los tiempos, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto de los días de la creación, no sabemos cuánto tiempo pasó entre lo que cuando Dios creó, ¿verdad? Al hombre y todo lo que estaba a su alrededor para que él pues tuviera ese hábitat perfecto. No sabemos cuánto pasó de aquí, del Génesis 1, Génesis 2 a Génesis 3, al pecado de Adán. ¿Cuánto tiempo pasaron, verdad? Así de que usted debe de creerlo así por la fe, ¿verdad? Y ahí Pedro había levantado la mano nuevamente, no sé qué es lo que quería comentar. No, pastor, con respecto a lo que usted preguntaba, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo pienso, pastor, de que igual como creó a Adán, ilumínenos. Pienso yo que Dios, así como creó a Adán, ya lo creó pues maduro, ¿verdad? Grande. Pienso que igual creó a la gallina primero que al huevo, pastor. Es mi opinión, vea. Bueno, es una postura, ¿no? Ahora bien, lo que yo sí le puedo garantizar es algo con lo que usted dice, simple y sencillamente Él hizo los animales, Él los creó, Él los formó. Del polvo de la tierra dice que hizo al hombre, imagínense, Él los formó. Y los animales Él también los hizo. Si usted y yo, perdón, por si usted no lo sabía, creo que eso lo están viendo ahorita, porque ahorita están viendo antropología en Doctrina 2, si no me equivoco. En la antropología, ustedes ven que el hombre tiene cuerpo animal. Y es cierto. Su cuerpo y el mío es cuerpo animal. Y entonces ambos cuerpos vienen del polvo eres y al polvo volverás. Así que no es malo cuando le dicen, vení para acá animal. O sea, es cierto, tenemos el mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, no es una mentira. Entonces, Dios lo formó de lo que haya hecho, de lo que haya sido, del polvo de la tierra, y tenemos el mismo cuerpo, digamos. Así formó las aves, así formó los peces, y eso es lo que debemos nosotros de saber.
Ahora bien, como dice mi hermano, sí, creemos en que Dios hizo primero la gallina, ¿verdad? Pero él dijo una parte muy importante que es donde debemos tener cuidado. Yo le pregunto a mi hermano Pedro y a cualquiera que esté acá, ¿qué edad tenía Adán cuando fue formado? Pues no se habla de una edad, pastor, pero ya lo Ajá. creo grande, pues, o sea, con conocimiento, con razón, voluntad, ¿verdad? Pero no, Pero no sé eso que usted, cuántos años, pastor, pues. esas características que usted me está dando, eso se llama la personalidad del hombre, que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Y eso lo traemos desde que nacemos. Entonces, o sea, si me da esas características usted, de que esas tenía Adán, o sea, desde que nacemos, el niño trae intelecto, el niño trae sentimientos, ¿verdad? Si no, ¿por qué llora con la mami cuando le quita la pacha? Por el sentimiento que le han quitado el alimento. ¿Ya? Entonces, eso se llama la personalidad del hombre. Ya lo vamos a ver cuando veamos la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Y es que eso se llama la personalidad. O sea, es una incógnita, hermanos, ¿verdad? Pero pues, así como usted, yo pudiera pensar igual o cualquier otro pudiera pensar igual, de que el hombre, ¿verdad? Tenía la capacidad, ¿verdad? De discernir o la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Porque eso también despierta otra pregunta. ¿Qué edad tendremos nosotros cuando resucitemos con cuerpos glorificados allá? ¿Qué edad tendremos? O sea, esa es otra incógnita. O alguien tendrá de los que están acá saber qué edad tendremos allá. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo en lo personal no la tengo. Es Pues, buena pregunta, pastor. alguien... Yo también me la he hecho. Ajá. Buena pregunta. Ajá. ¿Qué edad vamos a tener? O sea, ¿qué edad vamos a tener allá? Algunos dicen, mire, la edad perfecta son 33 años porque a esa edad murió el Señor. Bueno, habría que preguntarle al Señor si en realidad, pues eso era. Fíjese que lo que le voy a decir es que a los 33 años, porque esa es la edad que la edad más madura. Y lo otro, dicen algunos, es que él tenía que morir a esa edad porque a partir de los 33 ya la gente empieza a envejecer, ya las fuerzas empiezan a declinar. Pero le tengo otra incógnita, otra pregunta. Si el Señor Jesús no tenía pecado, si tenía, ¿cómo se llama? Si él había nacido sin pecado, si fue obra del Espíritu Santo, ¿qué pecado tenía? Porque uno muere por el pecado, por la naturaleza del pecado. Entonces, si Dios no fue concebido en pecado, entonces, ¿por qué iba a envejecer a partir de los 33? Buena pregunta, ¿no? Entonces, todas esas incógnitas son las que uno se hace alrededor de un punto de vista. Entonces, una aseguración de algo conlleva otra pregunta y eso hay que tener, pastor, ¿cómo se llama? En mente toda esa cuestión. Vaya, el último. Pastor, disculpe. Sí. Pastor. Dígame. Dice la Biblia que seremos como los ángeles. Los ángeles no denotan edad, solo denotan fuerza física y otras habilidades. Entonces así seremos. No hay una edad. Ok, perfecto. Vaya, allí está un poquito más claro usted. No hay edad, ¿no? No sabemos qué edad. Pero entonces dirá usted, ¿y cómo es que tienen posibilidad? le voy a preguntar, hermano, solo para que usted se quiebre la cabeza y sepa que hay diferentes tipos de preguntas. Ajá. Y dice, no hay edad, pero entonces seremos como los ángeles. Y si los ángeles se materializaban y podían tener relaciones sexuales, entonces no es una edad, podemos descartar una edad juvenil o de niño, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces ahí podemos nosotros ir viendo más adelante qué tipo de edad tendríamos, porque si seremos como los ángeles y los ángeles podían tener relaciones sexuales con las personas, y si los ángeles cuando se mencionan en la Biblia siempre son varones, son un montón de incógnitas, hermano, ¿verdad? Que habría que resolver acerca de todo esto. Dígame, hermano. Hoy sí, la última pregunta y terminamos porque si no, no vamos a avanzar. Me acaba de surgir una pregunta con lo que acaba de mencionar de los ángeles. Si los ángeles son asexuales, porque o sea, en Doctrinas 1 también consulté esto acerca del versículo de Génesis, que más adelante me imagino que lo vamos a ver, que cuando los hijos de los hombres se metieron con las hijas de Dios, o viceversa. El pastor que nos dio doctrina decía que eran hombres normales, no eran ángeles, porque los ángeles no pueden tener sexo. Y usted acaba de decir que sí, se pueden reproducir. Entonces, no sé si me podría explicar eso.
Ya lo vamos a ver llegado a su tiempo, Génesis 6, hermano. Ahí le voy a pedir que agarre papel y lápiz y pueda sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Así es de que lo que la Biblia enseña, pues, y si la Biblia misma responde a las preguntas que uno tiene, ahí lo vamos a ver. Pero esa es una postura, ¿verdad? Que los descendientes de Set, ¿verdad? Eran, ¿cómo se llama? Era la descendencia pía, ¿verdad? O la descendencia de los hijos de Dios, y la descendencia de Caín eran los hijos de los hombres. Entonces, ahí lo vamos a ver en Génesis 6. Bien, seguimos adelante. Quinto día, aves y los peces. Sexto día, ¿verdad? La creación de los animales. A ver, hermana Nadia, refrescanos ahí con el capítulo 1, versículo 24 y 25. Veamos la creación de los animales y luego la creación del hombre. Animales terrestres, ¿va? Cuando hablo del campo, ¿va? De la tierra. ¿Qué dice hermana Nadia? Voy en 1:6 me dijo. 1:24. Téngame ahí la Biblia, hermanos. Vaya, pues. Perdón. Dígame. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Continúo. Sí, sí. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Porque esa es ya la creación del hombre. Bien, dice en el versículo 24 que produzca la tierra seres vivientes, ¿verdad? Bestias, ¿verdad? Y todo lo que aparece sobre la tierra. Eso dice el capítulo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra. Fíjese que en el hebreo esa palabra produzca significa traer fuera. Así eso significa en el hebreo, traer fuera. Así como cuando usted tiene, se lo voy a poner así en nuestro vocabulario. A ver si me ayudan con sus micrófonos, hermano. Yo porque estuviera más ganas vos, pero no queremos contentar yo. El hermano Saúl Pacheco, que apague su micrófono. Ya lo apagué yo aquí, no hay problema. Bien. La palabra produzca significa traer fuera. Y la figura que da en el hebreo es que así como el mago que tiene un, ¿cómo se llama? Un sombrero y hace salir un conejo, ¿verdad? Pura magia. La figura que está dando ahí es como que aparezca, como que salga, así como ¿cómo se llama? El que hace el barro, ¿cómo se llama? Alfarero. El alfarero, correcto. Así como el alfarero tiene un montón, ¿verdad? De material, de arcilla o de barro ahí que para formar una imagen, entonces él de lo que tiene, el material, él forma algo. Entonces, la idea que da que cuando dice produzca es que de la tierra, de la misma tierra, por eso es que le digo yo que tenemos el mismo cuerpo animal, de la misma tierra salen, ¿verdad? Los seres vivientes, salen los animales, toda clase de animales, en 3 clases, lo que es el ganado, los herbívoros, ¿verdad? Los animales silvestres, las serpientes, los reptiles, los gusanos, etcétera. Todo dice que en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra, o sea, de la tierra salió, de la tierra sale fuera, como le dije yo en el significado en el hebreo, traer fuera, así como hizo el hombre también, ¿verdad? Sale de la tierra, se forma, hace el muñeco, así sucedió. Entonces usted dirá, pero es que yo no creo, tuvo que haber sido, no sé, una larva, un gusano, o algo diferente. Es que esa es la diferencia entre la teoría, ¿verdad?, evolucionista y la teoría creacionista. Entonces es muy importante. Entonces en el sexto día vemos nosotros acerca de la creación de los animales y vamos a dejar para el próximo, a la venida de su receso, la creación del hombre en el versículo 26. Gracias, hermanos. Le ruego las disculpas nuevamente por haber comenzado un poco tarde y le invito para que nos reunamos a las 7, ¿verdad? Con la segunda parte. Bendiciones. Bendiciones. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor.
Ok, mis hermanos, continuamos. Quiero pedirles a todos que cada materia, y eso no solo en la que yo estoy dando, cada materia usted debe darle la seriedad que merece la materia. Y también debe de usted ser maduro, ¿verdad? Al momento de que usted se le explica algunos puntos de vista, algunas teorías, algunos comentarios bíblicos, porque la mente del estudiante de teología debe ser abierta para tener el conocimiento más amplio acerca de ciertas posturas, de cierta escritura. Entonces, es importante que usted tome con madurez cada una de las explicaciones que se le da en cada maestro. Ya tiene una postura, como mi hermano Pedro decía, o no sé quién preguntó, acerca de los hijos de Dios que aparecen ahí en Génesis 6 y aparecen que eran hombres. Bien, entonces yo le voy a enseñar varias posturas y entre ellas está la que él piensa y también la otra, ¿verdad? Que es la que muchos estudiosos de la escritura también enseñan. Pero al final son teorías, son posturas y usted puede adoptar una o simplemente también puede hacerse como la mayoría hace, no toma ninguna posición. Pero le animo como estudiante de teología, usted debe de tomar una posición de acuerdo a lo que usted haya estudiado bíblicamente y poder defender esa postura porque su congregación le va a pedir explicación de ciertos aspectos de la escritura que muchas veces son de difícil interpretación. Perdón, no digo que son fáciles de interpretar, pero la misma Biblia la interpreta y la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Bien, continuamos. Veamos acerca de Génesis, hermana Élida, que la vi por ahí, Génesis capítulo 1, versículo 26, y veamos la creación del hombre. ¿Qué dice, hermana? 1:26, ¿verdad? Correcto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y gracias. Señoré. Dele. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perfecto. Amén. Mire la figura que aparece en Génesis 1:26 para que usted sostenga lo que es la teoría o la postura o la definición de lo que nosotros creemos que es la Trinidad. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y ese es el plural de Dios. O sea, hagamos. ¿Con quién estaba? Si dice hagamos, es que con las personas que estaba, tienen poder creador. Y Satanás no tiene poder creador, es un ser creado. ¿Ya? Entonces, ¿con quién estaba? Ahí está la postura, ¿verdad? De lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación del hombre. Cuando dice hagamos en el versículo 26. Y dijo Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, cuando dice hagamos, está dando pues el sentido y aplicación más amplio. El hombre habría de ser representante de Dios acá en su máxima creación. Recuerde que la parte final del versículo 26 dijo mi hermana Élida que para que señoreen toda la creación. Ahí está diciendo Dios sobre los peces, sobre los animales, ¿verdad? De la tierra, sobre las aves, sobre aquellos que se arrastran debajo de la tierra. Entonces, sobre toda la creación, Dios le dio autoridad. De hecho, Adán le puso nombre a todos los animales que Dios creó. Mira la sabiduría que le había dado Dios a Adán. Entonces, cuando dice hagamos, está hablando del plural de Dios, está hablando de la Trinidad, ahí están inmersos los tres poderes creadores, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice a nuestra imagen, interesante. Fíjese que esta imagen, oiga lo que dice. La palabra imagen en el hebreo es una palabra que significa hacer sombra. O sea, es una sombra, es una ilusión, es un parecido, es una apariencia, es una figura. ¿Por qué le digo esto? Porque le voy a
pedir a mi hermana Eida siempre que me va a Hebreos capítulo 1 y lea del versículo 1 en adelante, porque el hombre tiene la imagen de Dios, ¿ya? Pero no es Dios. Y vamos a hacer la diferencia entre la creación del hombre y lo que es el Señor Jesucristo, que es de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y póngame atención porque esto le va a servir cuando usted lleve Hebreos para que vea que Dios, Jesús el hombre o Dios el Hijo, fue 100% Dios y 100% hombre. Dice la palabra imagen acá en el hebreo del capítulo 1, 26, es una sombra, es una ilusión, es un parecido, es una apariencia, es una figura. Eso es lo que fue el hombre cuando habla de imagen, ¿verdad? Y cuando habla de semejanza es parecerse, es apariencia, es el aspecto, es asemejarse a él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, 1 en adelante? Ahorita. Dios ha hablado por su Hijo, dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo. Oiga, espere, leamos bien. No nos ha hablado. Perdón. Correcto, nos ha hablado Nos por el ha Hijo. hablado por el Hijo. Siga por adelante. el Hijo. Ajá. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Oiga esto, ponga atención, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué más dice? Despacito, ¿qué dice ahí? Y la imagen misma de su sustancia. Oiga esto, la imagen, aquí ya no estamos hablando de una sombra, de una apariencia y de un aspecto. La imagen misma de qué? De su sustancia. De que Dios el Hijo, o sea, Jesús, es 100% Dios. Es de la misma sustancia del Padre, hermano. O sea, no es creación, ¿ya? Siga adelante lo que dice Hebreos. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles, porque... Dejémoslo ahí. Quería llevarle a ese versículo de Hebreos, donde demuestra todo el libro de Hebreos, el tema principal es la superioridad de Jesucristo en toda la creación. Dios es superior a los ángeles, Dios es superior a la creación original de Adán, Dios es superior al sumo sacerdote arónico, Dios es superior a Moisés, Dios es superior a los profetas, Dios es superior a Abraham, es superior a todo. Entonces, porque Él es la imagen de su sustancia, es de lo mismo de la sustancia que es Dios, es de la misma sustancia que es el Hijo. Por eso es que Jesucristo es Dios el Hijo y tiene que haber una diferencia entre la imagen y semejanza de Dios en el hombre y la imagen y lo que es la sustancia misma de Dios, la persona de Jesucristo, Dios el Hijo, en lo que es la Trinidad. Entonces, ¿a qué se refiere entonces esa imagen y semejanza? Y es que esa imagen, ¿verdad? Es la que el hombre tuvo, ¿verdad? Esa semejanza natural y moral de Dios en el Edén. Esa imagen natural, la semejanza natural y moral, ¿verdad? De Dios en el hombre, es la que el hombre perdió en el capítulo 3, en el pecado. Dejó de ser un ser moral y se convirtió en ser un ser, se convirtió en un ser inmoral. Obviamente usted en doctrinas, me imagino que, bueno, lo está viendo ahorita, la imagen y semejanza de Dios en el hombre es que es en la personalidad.
intelecto, del sentimiento y de la voluntad. Pero ese intelecto, ese sentimiento y esa voluntad está enfocada en la moralidad de Dios. Dios es un ser moral, no es un ser inmoral. Lo que el hombre perdió en el Edén fue la moralidad y se convirtió en un ser inmoral, en un ser, ¿verdad?, que da rienda suelta a su concupiscencia, a sus malos deseos. Entró el pecado, y el pecado, que es amartía en el griego, significa errar al blanco, pero muchos hoy en día trastornan la palabra amartía o errar al blanco, simplemente lo toman como una falta así leve. Dicen, ay, no hombre, si yo solo una noche salí con la cipota y pues sí, ni modo, pues hice lo que tenía que hacer y se acabó, pero solo un día fue. Entonces solo una vez me equivoqué. Entonces hacen tan pequeño la inmoralidad, hacen tan pequeño el pecado, hacen tan pequeño errar al blanco y no se dan cuenta que el pecado es una ofensa directa a un ser moral llamado Dios. ¿Por qué le digo yo? Y algunos de ustedes lo van a ver en esta clase de Doctrina 2 si la están llevando, y si ya la llevaron, ya lo vieron. Porque en Doctrina 2 lo primero que se ve es la antropología, que es la doctrina del hombre. Luego se ve la amartiología, que es el pecado del hombre. Y luego se ve la soteriología, que es la salvación del hombre. Entonces, ¿por qué le digo que el pecado del hombre o una ofensa directa a Dios es el pecado y es tan dañino? Porque ese pecado mandó a Dios, el Hijo, a Dios, perdón, a hacerse humano y lo llevó a la cruz. Pero usted toma tan insignificante el pecado. Uy, le dije hijo de la gran, a no sé qué, se me salió. Así que a cualquiera le sucede, a cualquiera le pasa. Entonces, usted hace muy pequeño el pecado y no le da la seriedad del caso. Solo medite, solo piense. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Él vino a quitar, como dijo Juan, allá el Bautista, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que en Romanos 6 usted encuentra el enunciado del bautismo nuestro, que es sepultado con Cristo, y lo que quiere decir es que totalmente sumergido, ¿verdad? Nos identificamos con la muerte de Cristo, y al identificarnos con la muerte de Cristo, nos estamos identificando qué llevó a la muerte a Cristo. ¿Y qué lo llevó a la muerte? El pecado, hermano. Entonces el pecado es tan dañino que no lo vea como equivocación normal. Me equivoqué, no, que nos duela en el corazón, porque por ese pecado que cometemos aún, es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, y no ha sido para nada fácil haber sufrido como nuestro Señor Jesucristo sufrió. Entonces, cuando hablamos de la imagen y semejanza del hombre, estamos hablando de esa porción de la personalidad de Dios, que tiene intelecto, sentimientos y voluntad, pero lo que perdió allá, él perdió esa imagen y semejanza en su personalidad, pero de un ser moral, porque Dios es un ser moral. ¿Se entiende, hermanos, lo que le quiero explicar en esta oportunidad? Amén, pastor. Ok, perfecto. Entonces, cuando pecó, perdió su semejanza moral. La natural sigue teniéndola, hermanos. ¿Por qué? Porque usted tiene sentimientos, tiene intelecto y tiene voluntad. Usted sigue pensando, usted sigue sintiendo y usted sigue caminando en su libre albedrío como le da la regalada gana. O sea, usted no ha perdido esa semejanza natural. La que perdió fue la semejanza moral, ¿verdad? Ese ser moral. A usted no tienen que decirle, mire, pórtese mal, ¿verdad? Porque usted es un ángel de Dios, ¿no? Pórtese bien, porque todas sus obras eran malas, como dice el libro de Juan, ¿verdad? Que el hombre no viene, ¿verdad? A Dios, porque sus obras son malas, ¿verdad? Porque él anhela estar en la maldad. Ahora, la imagen del hombre, recuerde que en los temas que estamos viendo ahorita, que es el orden de la creación, ya vimos la Biblia y la ciencia, las 4 teorías, ya vimos el orden de la creación, los 6 días, y estamos viendo acerca de la creación del hombre, y acabamos de ver acerca de la imagen de Dios en el hombre. Entonces, oiga bien esto, solo el hombre recibió el soplo de vida.
O sea que solo el hombre recibió, bueno, más bien voy a preguntar, Orlando Zelaya, ¿qué se refiere que solo el hombre recibió el soplo de vida? El soplo de vida es el espíritu. Correcto. Correcto, entonces solamente el hombre fue el único que tiene los sentimientos, pensamientos y emociones a comparación de, digamos, los animales que actúan por instinto, no por una conducta, digámoslo así, sino que es instinto. Entonces somos el único ser. Eso es lo que se llama el alma, ¿verdad? Un ser racional, ¿verdad? Racional, perdón. El espíritu dice en la escritura que Dios lo dio, y aquí le está sucediendo en el capítulo 1 de Génesis. Esa es, solo el hombre recibió el soplo de vida, dándole ese espíritu inmortal, ¿verdad? Pues el hombre tiene un espíritu. A ver, Rafael Rivera, búsqueme por favor Juan capítulo 8, versículo 17, a ver si no estoy mal en la cita. Búsqueme Juan capítulo 8, versículo 17. Donde Dios le entregó al hombre. Dice que el Dios creó al hombre, ¿ya? Y lo hizo, ¿cómo se llama? Un ser, ¿verdad? Natural, digámoslo así. Amén. Y en él depositó un alma, ¿verdad? Depositó, o sea, formó un cuerpo de la tierra, pero dice que allí también entregó un soplo, ¿verdad? Que es el espíritu, que dice 8:17. 8:17 dice lo siguiente. Versión NBI la tengo, pastor. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ok, ¿qué dice Rafael Rivera en la versión de la Reina Valera? Del 16 y 17, si no estoy mal en la cita ahí. Mientras yo lo busco por acá. Permítame, pastor, que ahorita lo... O alguien que lo tenga así rapidito. Si alguien lo tiene, amén. la mano. ¿Qué dice? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Siga leyendo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Ok. Entonces, sí, esa es parte de lo que le quiero explicar, que ahí está. Mire lo que dice en el versículo 8:16. Dice acá, vamos a ver Juan, capítulo 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio. Ah, perfecto. Ahora vámonos a Romanos, capítulo 8, versículo 16 también. Vamos a ver si ese es lo que yo andaba queriéndole enseñar. Exacto, ahí está. Allá está diciendo que los dos dan testimonio de él mismo, ¿verdad? El Padre y el Hijo, de lo que es el Señor. Dos dan testimonio. Ahora, por favor, Rafael Rivera, ahí que tiene usted en la escritura, Romanos capítulo 8, versículo 16. Mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Perfecto. Entonces, el Espíritu con letra mayúscula, con la E mayúscula, está hablando el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, ese espíritu que usted y yo llevamos, que dice que cuando morimos vuelve a Dios, porque Él es quien lo dio. Ese es el soplo de vida. Y por eso fue el hombre un ser viviente. Por eso es que cuando Jesús en la cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice que exhaló, o sea, terminó, porque el espíritu es el que es ese soplo de vida. Ok, volviendo al Génesis. Solo el hombre recibió el soplo de vida dándole un espíritu inmortal.
el hombre es un ser moral que posee libre albedrío y conciencia, el alma, y el hombre es un ser racional, lo que decía mi hermano también hace un par de minutos, ¿verdad? Que tiene la capacidad de pensar y formar ideas. Entonces es un ser racional, ¿verdad? Y el hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los animales, ¿verdad? ¿Cuándo la perdió el hombre? En la caída, o sea, él tenía autoridad sobre todo. No le tuviésemos miedo a león, ¿verdad? No le tuvieses miedo ahí en el zoológico, pues, a lo demás, ¿verdad? Si para eso lo hizo Dios, para que el hombre señoreara de él. Y mire lo que dice ahí en el versículo 26 de capítulo 1 de Génesis, dice, fructificad, y les digo yo, fructificad, sojuzgar la tierra. Entonces, fructificad dice, llevad fruto. Toda la raza humana de todos los países, ¿verdad? Y de todas las edades ha sido descendencia de la primera pareja. ¿De quién? De Adán y Eva. Y aquí es donde yo le digo que surgía la pregunta. Desde el primer momento que Dios creó al hombre, le dijo fructificar, multiplicar, sojuzgar la tierra, o sea, gobernarla, se refiere a sojuzgarla. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó de la creación hasta la caída? Si la orden ya había sido fructificar, yo me he preguntado algo que creo que solamente cuando llegue arriba voy a saber. Si Adán y Eva en la dispensación de la inocencia tuvieron hijos, yo se lo mencioné la vez anterior. Porque la orden ya había sido dada de fructificar. Entonces, ¿será posible eso? Y los hijos que tuvieron, obviamente, no son parte de una naturaleza caída, pero son posturas, son preguntas, ¿verdad? Que uno se hace y como usted tendrá también sus propias preguntas. Entonces, multiplicados es aumentar, ¿verdad? Es reproducirse, ¿verdad? Todo, el todo, cualquiera, cada uno completo, ¿verdad? Es de tomarlo pues todo nosotros como la multiplicación de los seres humanos. Entonces vimos la imagen y semejanza del hombre, pero hoy vamos a ver acerca de la tricotomía del hombre. Esto no se le olvide porque esto hasta en el privado le sale a usted allá cuando se va a graduar. La tricotomía del hombre, le voy a pedir a Tony Montalvo que me busque primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5:23. Busque esa carta de Tesalonicenses, capítulo 5:23, y vamos a ver que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. A ver, ¿qué dice? ¿Lo tiene ahí? Perdón, pastor, ¿puede leer la cita? Disculpe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Gracias. ¿Sí? A ver, rapidito ahí. Lo tenemos. Amén. Amén. A ver, mi hermano Montalvo. Lo leo si gusta. Cualquiera, léamelo ahí rapidito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Perfecto. Entonces ahí estamos viendo la tricotomía del hombre. ¿A qué se refiere la tricotomía del hombre? Que el hombre está compuesto por tres partes, lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, hay una postura en relación a esto un poco más profundo, pero para efectos didácticos de esta materia, a ver, ¿para qué sirve cada una de las partes o qué es lo que ha pretendido Dios en cada una de las partes? Y le voy a pedir aquí a mi hermano, ya le digo acá para que todos participemos, a mi hermano Carlos Pérez, no sé si está ahí en esa sala de reuniones que le veo, ¿verdad? Efesios 2:1. No sé, Carlos Pérez, si puede leerme Efesios 2:1 y le voy a pedir a Carmen Elena que me lea Colosenses 2:13. Y vamos a ver, ¿verdad? El espíritu, que es para tener una comunión con Dios. Si usted ya vio Doctrinas 1, usted ya vio las fuentes del conocimiento. A ver, Roberto Cabrera, mencióneme una de las fuentes del conocimiento o la primera fuente del conocimiento. Usted llevó Doctrinas 1, ¿verdad? Entonces les lo voy a refrescar yo ahorita. ¿Qué dice? ¿Cuál es una de las fuentes del conocimiento? No me oyó quizás. A ver, Silvia Noemí Guerrero, mencióneme una.
no sé si me equivoco, la naturaleza. No. A ver, Ana Rodríguez, ayúdeme, una fuente del conocimiento. Bueno, el intelecto, pastor. No. Casi, casi. A ver, Sandra de Molina, dígame. Ya llevo doctrinas 1, ¿verdad? Llevan doctrinas 1, la mayoría entendería yo. Sí, pastor. Le voy a responder, pero no porque lo sepa, sino porque se me ocurre, porque según lo que usted me está diciendo, algo muy diferente a lo que nos enseñaron en Doctrinas 1. El Espíritu de Dios. No. La intuición, la razón. Perdone. Ahí está, por ahí está bien. Va, ahí entró mi hermano. Va, por ahí, entonces quiere decir que alguien sí se los explicó bien. Para que no se le olvide, para los que no la conocen, óigame, para los que no la tienen clara, para los que no lo vieron, y esto es así, las 4 fuentes del conocimiento, la primera de ellas es la intuición, la segunda de ellas es la tradición, la tercera de ellas es la razón y la cuarta es la revelación. Entonces, quiero reforzar un poquito, ¿verdad? Porque ustedes vienen de Doctrinas 1 y son aspectos que deben de conocer, deben de tener muy claro. Y cuando hablamos de la intuición, si usted estudia el libro de Schaeffer o la teología sistemática de Schaeffer, es que la intuición es algo de que innato en el hombre, es algo que el hombre ya trae, que le hace reflexionar que debe de haber un ser creador de todo lo que existe. Eso se llama la intuición. No voy a ahondar en cada uno de estos aspectos. La tradición es aquel conocimiento que fue trasladado de generación en generación, desde Adán hasta, ¿verdad?, los postreros días. Ojo con lo que le voy a explicar. Algunos creen que es como el día de hoy, ¿verdad? Que si yo le pongo, si hacemos una fila de personas, ¿verdad? Y este ejemplo ya se han hecho estudios. Y si yo le cuento algo a alguien, ¿verdad? Ese alguien lo cuenta a la persona que sigue y así sucesivamente en 10 personas que hay. La persona número 10 que recibe el mensaje que yo di, esa persona ya lo va a haber trastornado el mensaje porque ya no llegó con la misma fidelidad que se transmitió al principio. Esa es la tradición. Pero ojo, no es como en el contexto nuestro. La tradición que habla allí es que en tiempos de Adán, en tiempos de Moisés, las personas memorizaban la escritura, memorizaban, habían genealogías. ¿De dónde creen que sacó Moisés la genealogía de Adán? De Abraham, si él no estaba en ese tiempo. Entonces, ¿cómo hizo Moisés? Y es que habían libros, habían de genealogía escrito, y aparte de ello que la forma de dar la tradición en aquel momento era porque las personas memorizaban la escritura. Por eso es que usted ya en el Pentateuco, ya cuando veamos Moisés y el resto, cuando salen de Egipto, y estas palabras dice que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando usted ve cultura, ve que los judíos andaban una cajita llamada filacteria. Esa cajita se la ponían en la frente o en la mano también y que contenían porciones de la escritura. ¿Por qué? Porque tenían que andar la palabra del Señor, ¿verdad? Memorizada en su mente, ¿verdad? Y también acá en el brazo para dar testimonio, pues, de la palabra de Dios. Entonces no era la tradición como nosotros la vemos ahora, que al final de 10 personas se ha perdido el mensaje original, sino que había fidelidad en la tradición del mensaje. Entonces son culturas diferentes y son aspectos diferentes que hay que entenderlo para que usted diga, no creo, porque se ha ido perdiendo generación en generación. No era como nosotros, ¿verdad? Lo que los abuelos nos contaron a nosotros a nuestros hijos se lo hemos contado diferente, ¿verdad? Ya torcimos el mensaje, ¿verdad? Ya lo trastornamos. Bien, así que hablando de la tricotomía del hombre, volviendo al punto acá, es acerca de, ¿cómo se llama? Alma, cuerpo y espíritu. Y quedamos con 2 versículos ahí pendientes. Efesios 2.1 para ver lo que es el espíritu. ¿Qué dice Efesios 2.1? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Ok, eso habla de una nueva naturaleza porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ya? 2:13, ¿qué dice? ¿A alguien se lo diga? ¿Alguien lo tiene rapidito ahí? Amén, aquí lo tengo también. Colosenses 2:13, ¿verdad? Sí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ok, los inconversos, hermanos, están muertos espiritualmente. Solo aquellos que hemos reconocido a Jesús y hemos sido sellados, como dice Efesios 1:13, que hemos sido sellados después de haber conocido el Evangelio, solo nosotros tenemos una nueva naturaleza y solo nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero como vimos en Romanos capítulo 8, versículo 16, que el mismo Espíritu que habita en nosotros es el que da testimonio de que somos hijos de Dios, que somos verdaderos. Yo no creo que no le hable su interior, ¿verdad? Si usted es nacido de nuevo, pues la seguridad de la salvación. Y si no lo es, también usted recibe, ¿verdad? Un llamado de atención y decir, no te equivoques, mentiroso, vos no sos salvo. O sea, arrepentite, volví a nacer. Entonces, es el interior, ¿verdad? Que nos está aconsejando. Entonces, tenemos un espíritu para tener comunión con Dios. Tenemos un alma para obedecerle totalmente a Él. Y tenemos un cuerpo para servirle. Así que solo para que tenga un enunciado acerca para qué tenemos cada una de estas partes de la tricotomía del hombre. Entonces, el séptimo día dice que Dios descansó. Bien. Pastor. Dígame. Una pregunta para que quede claro. Entonces, es que en Doctrinas 1 nos enseñaron que el espíritu y el alma era una misma cosa. ¿Estamos hablando de algo diferente, pastor? No, no es una misma cosa. Y le voy a explicar. Lo que pasa que en la escritura, o sea, hermanos, yo quiero que usted tome con madurez, ¿verdad? Cada una de las posturas que uno tiene. Y usted sea un lector de la escritura, de la palabra del Señor. Cuando yo doy mi posición o mi punto de vista, no estoy diciendo que yo voy en contra de algún maestro, ni yo estoy diciendo que se ha equivocado. Simple y sencillamente hay que tal vez se ha malinterpretado algún pasaje. La Biblia algunas veces llama espíritu a el alma del hombre. O sea, algunas veces, o sea, eso es como que usted confunda lo que es, no confunda, sino que usted llame de la misma forma el corazón y el cuerpo, ¿ya? El cuerpo y el corazón. En la escritura la menciona, a veces menciona el cuerpo y a veces la menciona como el corazón, ¿verdad? O la vida del que está en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, se refiere a lo mismo. Y se refiere a lo mismo porque en el término humano, corazón es donde está la sangre, ¿verdad? Y la sangre es la que le da vida a todo ese cuerpo, porque esa sangre que bombea el corazón es lo que hace que circule por todo el cuerpo. Entonces, algunas veces se le llama al corazón, ¿verdad? El que tiene vida, ¿verdad? Porque está en ese cuerpo, ¿verdad? Algunas veces se le llama cuerpo material y así hay algunas palabras que se pueden interpretar o se pueden definir como una misma cosa. Así es el alma. Algunas veces cuando se refiere a la parte inmaterial del hombre, que es alma y espíritu, ambas son inmateriales, ya solo el cuerpo es material. Entonces, algunas veces se atribuye como la parte inmaterial y se está refiriendo en el espíritu. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, hay un hombre, dice, que no sé, en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, o sea, él no sabe en qué estaba, si estaba en un éxtasis, ¿verdad? Y él había volado hacia ese lugar, o estaba físicamente literal con ese cuerpo. Entonces, cuando está hablando de espíritu, o sea, si estaba en el espíritu, se está refiriendo que si estaba en la parte inmaterial, pero estar en ese espíritu, en ese estado, como le dice, como espíritu, en ese estado, él tenía intelecto, él tenía sentimiento y él tenía voluntad en ese momento. Y obviamente
Eso se conoce como la personalidad del hombre, que es el alma, es la parte inmaterial del hombre. Entonces, algunas veces se le llama alma, algunas veces se le llama espíritu, pero usted debe de saber que el hombre o el ser humano tiene la tricotomía, que está compuesto por un cuerpo que va a la tierra, que es de donde se fue tomado. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuerpo incorruptible, tiene que ser transformado este cuerpo. Y tenemos un alma, ¿verdad? Que es la parte inmaterial del hombre, que es la personalidad del hombre, que contiene intelecto, sentimientos y voluntad. Y tenemos un espíritu que se vuelve a Dios, que es Él quien lo dio, que es Él el que sopló hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Por el espíritu que dio Dios. Y eso vuelve a Dios, porque Él es quien lo dio. Entonces, algunas veces sucede que se le llama a la misma parte inmaterial espíritu, o tal vez se le llama alma, pero se está refiriendo a esa parte inmaterial, pero no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. No sé si me entiende, hermana, que me preguntó. Pastor, gracias por la aclaración y les soy honesta, no es entrar en confrontación de qué dijo un pastor u otro, sino que estoy aprendiendo, pastor, y me surgen dudas y le agradezco la aclaración. No, gloria a Dios. Y yo tampoco sé toda la verdad. Lo único que le animo es que usted vaya a la escritura y usted pueda escudriñarla y va a ver, va a notar, ¿verdad? Y si usted quiere indagar, pues después me puede mandar un correo o un mensaje por WhatsApp, en donde yo le puedo mandar material con versículos bíblicos, pues que sostienen, ¿verdad? Esa postura, que al final es lo más interesante y lo que hay que hacer. Si la Biblia lo dice, pues es lo que hay que creer. Si lo digo yo, eso no tiene ninguna validez. Vaya y escudriñemos la escritura. ¿Alguien, un comentario más, nada más por ahí? Gracias, pastor. Pastor, ¿nos puede explicar las funciones del cuerpo y alma y espíritu? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí nos puede explicar las funciones del cuerpo, del alma y del espíritu? Eso es lo que acabo de mencionar yo allí. Le dije yo, ¿verdad? Que aquí está en esta lámina, ¿verdad? Que el espíritu es para tener comunión con Dios, ¿verdad? Y el alma es para obedecerle. Y lo que vimos en el cuerpo, que es para servirle. Eso solo para tener una función, ¿verdad? De la tricotomía. Pero usted puede indagar, ¿verdad? Y hay muchas más que la misma escritura. Cuando dice Pedro, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, perfecto, agradable a Dios. Está diciendo que todo nuestro ser debe de presentarse de esa manera delante de nuestro Dios. Bien, Jesús en el Génesis. Vamos a ver algunas referencias mesiánicas rapidito ahí. Le voy a pedir a Carlos Aranzamendi que me busque 3:15 del libro de Génesis. Le voy a pedir también aquí a, déjenme ver, a Tony Montalvo, que le pedí hace poco un pasaje, no sé, mi hermano, ¿qué le pasó ahí? Si Amén, lo leí, pero no había activado el micrófono, fracasé ahí. Va, ok, bueno, le voy a dar ahí entonces Hebreos 9:26, por favor, me lee Hebreos 9:26. Excelente, le voy a pedir también aquí a mi hermana, Gloria Elizabeth, que me lea 4:4 de Génesis. También le voy a pedir, déjenme ver por acá, a Carmen Elena, le voy a pedir que me lea 7:7, también, ¿verdad? De Génesis, correcto. Luego le voy a pedir aquí a mi hermana, ¿quién es la que está aquí? Verónica Galdames, que me lea Mateo 24:38. Mateo 24, 38 y 39. Le voy a pedir a mi hermana Mónica que me lea, por favor, Juan, espérenme, déjenme ver. El capítulo 22 de Génesis, del 1 en adelante, le voy a decir hasta dónde. Y también a Silvia Noemí Guerrero que me lea Juan 3:16. Vea, ténganme por favor esas, ¿cómo se llama? Esas citas bíblicas también. Aquí a mi hermana le voy a pedir Génesis 37, mi hermana Ana Rodríguez, Génesis 37, y aquí no veo el nombre, ¿quién es? Déjeme ver. Bueno, Hebreos 10:12, a mi hermana Malena Méndez, Hebreos 10:12, y Apocalipsis 3, se lo voy a pedir a Sandy Ortiz. Vaya, téngame lista esas citas y le voy a explicar. Citas mesiánicas. ¿Cuál dijo? O referentes para Sandy Ortiz, para mí. Vaya, Apocalipsis 4:2. Bien, rapidito, hermano. Ténganme lista ahí la escritura, por favor. Y vamos a ver a Jesús en el Génesis.
Jesús en el Génesis. Amén, pastor. Vamos a ver, permítanme, y vamos a ver referencias mesiánicas. Cuando yo le diga el texto, usted me lo lee. Y la primera referencia mesiánica es la simiente de la mujer, 3:15. Amén, pastor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Perfecto, ahí está hablando de una herida mortal y hasta hablando de una herida que no es mortal. Y eso tipifica la cruz, se sombra de la cruz, se sombra del sacrificio que Cristo haría en la cruz. Entonces, ahí vemos una referencia mesiánica que hay en Génesis y que se confirma en el Nuevo Testamento. Bien, el sacrificio perfecto de Abel. Otra referencia mesiánica en el Génesis y que se cumple luego después en el Nuevo Testamento es 4:4 de Génesis. ¿Qué dice? Hablando del sacrificio perfecto de Abel. ¿Qué dice? A ver si me ayudan los que les pedí. 4:4 de Génesis. Si no tienen sus audios, actívenlos. Falta Hechos 9:26. ¿A nadie le pedí 4:4? ¿Cómo no? A todos 7:7 me dijo, hermano. Bueno, le voy a leer 4:4. Espérenme. A alguien de los que no le pedí, por favor. Es que 7:7, ahí está. 4:4, ¿qué dice? Y Abel trabajó también de los primogénitos de sus ovejas a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, perfecto. Aquí estamos viendo el sacrificio de Abel. Dice 4:4. Mire, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Estamos viendo a Jesús en esa posición del sacrificio perfecto, porque eso fue lo que trajo, lo mejor trajo Abel, ¿verdad? Como sacrificio perfecto, ¿verdad? Delante de Jehová. Y ese sacrificio perfecto, ese fue Cristo. ¿Qué dice 9:26 de Hebreos? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Perfecto, ahí está el sacrificio de Cristo en la cruz, que estaba tipificado en la obra que estaba haciendo Abel al presentar ese sacrificio delante de Jehová. Veamos en el ingreso del arca, 7:7 de Génesis. Génesis 7:7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Perfecto, Mateo 24, 38 y 39, ¿qué dice? Sí, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias. Así como en tiempos de Noé, que nadie esperaba la venida del diluvio, así nadie está esperando la venida de Cristo y nadie lo va a esperar en su segunda venida tampoco. Ahí está viendo una referencia mesiánica, que así como en tiempos de Noé se cumplió, ¿verdad? Que el diluvio vino, así también vendrá nuestro Señor, ¿verdad? En el arrebatamiento, en el rapto, o si lo quiere tomar en su segunda venida también sin que alguien lo espere. Ahí estamos viendo referencias de mesiánicas, Jesús en el Génesis. A ver qué dice capítulo 22 de Génesis, hablando del sacrificio de Isaac. Un par de versículos nada más, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña. Bien, gracias hermana Mónica, gracias, dejémosla hasta ahí. Estamos viendo el sacrificio de Isaac, el único hijo, dice, estaba pidiendo Dios a Abraham para que lo sacrificara. ¿Qué estoy haciendo en este momento, hermanos? Estoy viendo los versículos, ¿verdad? O más bien estoy viendo acerca de Jesús en el Génesis, aquellas referencias mesiánicas. Recuerde que el Antiguo Testamento, no se le olvide esto,
El Antiguo Testamento era una sombra de lo que sería la venida o la primera venida de Cristo a morir por nosotros. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba era la venida del Señor. Y eso es lo que estamos viendo. En el Génesis aparece Jesús y en el Nuevo Testamento se cumplió. Allá vemos el sacrificio de Isaac, que Dios le pidió el único hijo a Abraham para que lo sacrificara. Y estamos hablando del único, hablando de la promesa, ¿verdad? Porque ya tenía a Ismael, pero él era el que más interesaba, porque al final aquel era siervo, era hijo de la esclava, de una egipcia, Agar. Lo interesante es que era quien amaba a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Qué dice Juan 3:16 que todos conocemos? Bueno, que no lo de tal tenemos. manera amó Dios al mundo, Ajá. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, ¿verdad? Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Entonces, allá en el sacrificio de Isaac estaba siendo sombra de lo que Cristo vendría a hacer en el Nuevo Testamento. Y también podemos ver al Señor, ¿verdad? Las referencias mesiánicas allá con José, sacado del pozo y colocado en el trono. Después de ser vendido como esclavo, fue colocado en el segundo puesto después de Faraón. ¿Qué dice 37, versículos 1 y 2 nada más de Génesis? Amén, pastor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ok, gracias. Ahí usted puede seguir leyendo el versículo, el capítulo 37, los otros versículos que habla acerca de la vida de José. Pero mire, ¿qué dice Hebreos 10:12? Veámoslo ahí. Amén, pastor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Perfecto, ahí vemos la posición que tiene Jesús. Así como José fue colocado en el trono, ¿verdad? Después de Faraón, Dios, el Hijo, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué dice Apocalipsis 4:2? Para terminar. Amén. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ok, aparece la postura, ¿verdad? También de allá en el cielo, ¿verdad? De hay un trono donde está el Padre, y a la diestra del Padre está el Hijo. Note allí lo que dice el apóstol Juan, que él estaba en el Espíritu. ¿Y qué es estar en el Espíritu? Ahí se está refiriendo en una parte inmaterial, ¿verdad? No solo se está, porque él, su persona estaba en el Espíritu, ¿ya? Él tuvo una visión. Entonces estaba hablando de su parte inmaterial, ¿verdad? Para reforzar un poco de lo que veíamos anteriormente. Entonces, hemos visto unas referencias mesiánicas, Jesús en el Génesis y cómo se complementa con el Nuevo Testamento. A ver, acerca del hombre en el huerto del Edén, vamos a ver acerca de también en Génesis 2:8, a ver, cualquiera que lo tenga, Génesis 2:8, me lo leen por favor ahí y vamos a ver el hombre en el huerto del Edén, rapidito, para ir terminando. Amén. Dice, y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Eso quiere decir que ese huerto era un huerto especial, y quiere decir que Dios formó al hombre y él lo puso allí, ¿verdad? Él lo introdujo. De hecho, ¿verdad? Se cree que el Edén o ese lugar donde estuvo Adán, ¿verdad? Después Dios puso querubines, dice, con la caída del hombre, y lo expulsó. Entonces da la figura de que solo Dios puede permitir el ingreso y Dios también lo puede expulsar de ese lugar, como expulsó a Adán después de su caída. Y dice que puso 2 querubines para que no lograse nuevamente el hombre entrar. Entonces, el hombre, Dios ubica, ¿verdad? Al hombre, mis amados hermanos, en un lugar preferencial. Es que la máxima creación de Dios fue el hombre, ¿verdad? Y lo puso en un lugar especial. Le dio autoridad sobre todo lo que había creado, pero aún el hombre en su libre albedrío tomó la decisión de equivocarse, de pecar. Entonces, Edén está ubicado probablemente en una región muy extensa allá en el área de Mesopotamia. Eso ya lo vimos cuando vimos acerca de
¿cómo se llama? ¿Dónde fue, estuvo el Edén? En el área de Mesopotamia. Dígame. En geografía fue. Ah, en geografía estamos viendo eso, así como algunos de ustedes estoy en geografía. Bien, pero algunos de ustedes la están llevando por otro lado, y tal vez también ya la llevaron al otro, ¿va? Entonces vemos el amor de Dios para con el hombre, ¿verdad? Se nota en los siguientes aspectos ahí en el Edén, mis hermanos. Si quiere, anote esto. El amor de Dios se nota, ¿verdad? Para con el hombre en los siguientes aspectos. Número 1, escriba ahí. Lo ubicó en el Edén. Edén significa delicia o paraíso. Entonces eso aparece en Génesis 2:8. También el amor de Dios se refleja en que le dio una compañía idónea, o sea, semejante o adecuada en matrimonio. Eso habla en Génesis 2:18. En tercer lugar, también se ve el amor de Dios que le dio una amplia inteligencia. Eso aparece en Génesis capítulo 2, versículo 20. Le dio inteligencia. ¿Por qué? Y dice el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Para Adán no se halló, dice, y a todo ganado del campo, sí, mas para Adán no se halló ayuda idónea para sí. Entonces, él puso nombre, le dio sabiduría, le dio inteligencia a Adán. También gozaba de la comunión de Dios, ¿verdad? Dice que Dios hablaba directamente con el hombre. ¿Qué más? Al versículo 2:17 aparece que Dios también lo puso a prueba para ver si había de guardar su palabra. ¿Qué árboles habían ahí en el Edén? A ver, alguien que dé a 2:9. Dígame, Tony Montalvo, ahí rapidito. Mientras yo busco Con el 2:9. respecto a eso que acaba de mencionar, yo tengo una duda, pastor. Dígame. Lo que sucede es que cuando Jehová creó a Eva, la llamó varona. Sí. Pero en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ajá. Entonces yo escuché por ahí que había una teoría que decía que era una persona diferente a Eva, pero que no tenía las características adecuadas, y por eso después Dios creó a Eva ya sacada del mismo, de la costilla. Entonces, o sea que me está hablando hay de una gente, postura que dice, espérame, me está hablando de una postura que dice que existió otra mujer antes que Eva. ¿Es eso lo que me sí, está eso diciendo? mismo. Sí, eso aparece en el manual del ateo. Ya he leído ese libro. ¿Tiene por casualidad el nombre de esa persona? Lili, dicen. Exacto. Se llama. Sí, eso aparece en el libro del ateo. O sea, alguno tiene ese libro, lo puede conseguir. ¿Cómo se Aparece llama? por ahí. Hay un libro que Lili. se llama... Ella se llama Lili. Supuestamente dicen que fue la primera creación de Dios, aparte de Adán. Gracias, sí, Supuestamente. gracias ahí. Sí. Pastor, Pero la pastor. pregunta es, espérame, para no distorsionar todo. La pregunta es si Dios habla que había creado otra mujer antes que Eva. Textualmente no. Negativo, pastor. No, la Biblia no dice eso. Ahora, para el que me acaba de decir ahí Montalvo, que dice que varón y hembra los creó, y ahí dice varona los creó, mire cómo se llamaban al principio, ahí en Génesis capítulo 5, en el versículo 2 dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, ¿cómo dice? Adán. ¿Cómo se llamaba Eva? No se llamaba Eva, se llamaba Adán. ¿Quién le puso Eva? Adán le puso de nombre, Evita. ¿Cómo lo llamó Dios? Ahí dice en el capítulo 5, versículo 2. No me lo estoy inventando yo. Y dice que, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Adán se llamaban, no se llamaban, ni Eva se llamaba. Eva le puso, Adán le puso ese nombre ahí. Pastor, en el versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 23, si no me equivoco, es donde Adán le pone el nombre a Eva. Exactamente. 23 le pone varona. Allá en el capítulo 5 dice que Dios le llamó a Adán. Y cuando usted se va al original, ¿qué significa Adán? Ahí se lo dejo de tarea. Y va a encontrar, ¿verdad? Que el significado literal es que es rojizo. O sea, tiene que ver con que fue tomado de la tierra. Y obviamente si el hombre fue tomado de la tierra y la mujer fue sacada del hombre, es su misma constitución. Bien, dejémoslo hasta ahí porque si no, no vamos a terminar esta cuestión.
Bien, entonces vemos, ¿verdad? Los tres tipos de árboles que había en el versículo 9 aparecen. Este es muy importante que usted lo sepa. Los tres tipos de árboles para que vea acerca de la caída. Y el primero es el árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Estaba el árbol de la vida en medio del huerto y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tres árboles habían ahí. O tres tipos de árboles si lo quiere ver. Había un árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Había un árbol de la vida en medio del huerto y había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esos tres tipos de árboles habían en ese lugar. ¿Por qué le menciono esto? Porque de ahí se va a originar la caída del hombre y vamos a ver un poco acerca de la porción de Pedro, acerca de qué es lo que le provocó la caída al hombre. Entonces, en la caída del hombre, vamos a ver el capítulo 2, pero antes déjeme terminar algo acerca de la creación. Les dije yo al principio que en el capítulo 1 es una narración general acerca de la creación y en el capítulo 2 es una narración detallada. Por eso dice que en el capítulo 2, versículo, mire lo que dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, 2.6, aquí donde dice 2.6, sino que subía al tierra, no, perdón, estoy en el donde creó a la mujer. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol y salió del Edén, el hombre. Entonces, aquí en el 18. 2:18, pastor. Exacto, 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra. Y el 22 está presente. Correcto, pero desde el 18 aparece la narración específica o especial o detallada de la creación del hombre, porque en el Génesis capítulo 1, versículo 26, solo dice que Dios formó del polvo la tierra. Entonces, en el capítulo 2 vemos una narración detallada acerca de la creación del hombre. Bien, acerca de la caída del hombre, mis hermanos, ¿verdad? El pecado del hombre, eso dice en el versículo 1. A ver, alguien que me lea el 2 en el 3:1, rapidito. Amén, pastor. Pero la serpiente dice, alguien que lo tenga ahí, rapidito. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comerá. Dejémoslo ahí, gracias. La serpiente era astuta. Perfecto. Vimos nosotros que en un pasaje, allá en Ezequiel, si no mal recuerdo, que dice que Satanás se paseaba en el huerto del Edén. En el Edén estuviste, dijo, ¿ya? Ahora, ¿quién era esta serpiente? Era literalmente el animal que nosotros conocemos como serpiente. Le voy a pedir, ¿verdad? En esta hora, que me busque Apocalipsis capítulo 12, a Celina Coreas, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y le voy a pedir aquí a mi hermano que se llama Isaac Vázquez, capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis, ¿verdad? Acerca de quién era esta serpiente. Usted debe saber, yo sé que usted ya lo vio en doctrinas, bueno, lo está viendo o lo va a ver, pero esta palabra serpiente significa en el hebreo Nahash, así se pronuncia, Nahash. Y oiga, la palabra serpiente que es Nahash es el que brilla, así se llama, el que brilla, la literalidad. Entonces, el que brilla, eso es lo que significa. ¿Brillará una culebra? ¿Se estará refiriendo al animal? Llegarle a la cora que le debo. Vaya, ya la voy a agarrar. Espérenme. Bien, dígame qué dice Apocalipsis 12:9. 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Perfecto, gracias. ¿Qué dice 22 de Apocalipsis? Dice, pastor, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Correcto. A ver, Melena Méndez, búsqueme Mateo 16, 22 y 23.
Malena Méndez. Bien, ¿qué le quiero enseñar? Ahorita. Que esta serpiente se está refiriendo a Satanás. Dice que la tierra y todo lo que hay en ella está maldita por la creación, por el pecado del hombre. Por eso es que dice en una porción de la escritura que la tierra gime por redención, porque toda fue maldita por culpa del hombre. Entonces, toda la creación, todo lo creado, todo lo que se puede ver acá, está necesitando y está anhelando ser redimido. Ahora bien, cuando hablamos de la serpiente, detrás de esta figura de la culebra que usted conoce, es la figura de Satanás. Él es el que está, porque él puede tomar posesión, así como toma posesión de seres humanos, los demonios hoy poseen a los inconversos, también pueden tomar posesiones, ¿verdad? De animales. Entonces, por eso le he llevado que esa serpiente que se refiere, y la serpiente era astuta, estamos hablando que se refiere al mismo diablo. ¿Qué dice Mateo 16, 22 y 23? Para terminar, hermanos, porque mire que ya me comió el tiempo y no hemos avanzado mucho. ¿Qué dice? Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todo aquello, mis amados hermanos, que se opone al plan divino de Dios, todo es producto del enemigo y todo producto de Satanás. Él es el que está detrás de todo. Como vimos en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, porque él es quien crea el caos en todo lo que se ve ahí. Entonces, la caída del hombre, lo vemos que el que origina o el que lleva, ¿verdad?, a pecar el hombre fue Satanás. El hombre podía no pecar, por supuesto, porque tenía la oportunidad de decidir. La Eva pecó, perfecto, pero el hombre tuvo la posición de todavía decidir si tomar el fruto de que Eva le daba. Si así hubiese sido, Dios le hubiera formado otra mujer, hermano, y hubiera matado a Eva. Pero no, el hombre decidió en su libre albedrío y toma de la fruta, se come, y por eso que dice Pablo que se conoce como el pecado de Adán, porque Adán era el que tenía la responsabilidad. Con Adán es que hablaba Dios. Por eso se conoce como el pecado de Adán y no el pecado de Eva. ¿Por qué el hombre dice, si la Eva fue la que cortó el árbol, el fruto? Vea, ella fue, vea, esa metida, fue a agarrar ahí la pera, manzana, fresa, no se sabe, hermano, qué fruta era. Pero se enojan, ¿verdad? Pero Adán pudo decidir y pudo haber sacado de otra costilla, ¿verdad? O de su costado, otra mujer. Pero la serpiente era astuta, el diablo era astuto. Entonces, aquí hemos visto, hermanos, la caída del hombre. Y solo nos falta ver aquí el proceso de la tentación. La próxima semana vamos a comenzar. Ah, no, ya que me acuerdo, la próxima semana hay vacaciones, hermano. Así es de que vamos a darle descanso. Nos vamos a ver hasta dentro de 15 días. Así es de que vamos a quedar hasta ahí. Si alguno quiere que ampliemos algunos temas así ya personalmente o quiere algún tipo de material de algo que hemos visto, pues con mucho gusto, hermano. Sé que para algunos, pues, que se han conformado solamente a escuchar lo que se predica en los púlpitos, va a ser chocante. Y eso que no hemos llegado a algunas posturas como el hermano estaba mencionando, pues, pero yo quiero que le quede claro esto. De allí, cuando veamos a la parte patriarcal, Abraham, Jacob e Isaac, perdón, Abraham, Isaac y Jacob, va a ser un poquito más rápido porque eso solo nos vamos a ir por la línea mesiánica. Algunas de las promesas, algunos aspectos que vimos, que vamos a ver un poquito más rápido. Entonces, esto sí me interesa que le quede claro la historia primitiva, porque es algo de lo cual ya le van a empezar a preguntar más adelante acerca de la Biblia y la ciencia, acerca de la orden de la creación, acerca de la imagen de Dios, la tricotomía del hombre, acerca del día de reposo que nos hace falta ver, del pecado del hombre, ¿verdad? De cómo cayó en pecado. Bien, hermanos, gracias. Hermano, agrégame el WhatsApp, por favor. Escríbame, mire, allí, escríbame al WhatsApp.